Es un gran placer estar aquí. Mientras hablaba el doctor Abuy, me recordaba que yo desde hace muchos años quería yo venir a Chile. De hecho, desde que era yo adolescente, porque me acuerdo muy bien en el Mundial de Chile, que fue en 62, en Viña del Mar, México, que es mi país nativo, le ganó a Italia 4-1. Y es la única vez que los mexicanos le han ganado a Italia. Desde entonces, ir a Chile ha sido una ilusión mía, y mañana mismo me voy a Viña del Mar a ver ese lugar histórico. Pero hoy voy a hablar de otro tema, y inspirado por el clip de seguridad que tienen aquí. Mis diapositivas tienen, aparte de esta, la única en español, las demás están en inglés. Pero eso fue porque el clip que acabamos de ver es igual, las palabras en inglés y escrito en inglés, las palabras en español. Bien, voy a hablar de la teoría del Big Bang y de la formación de estructura en el universo. Ya les explicaré qué es la estructura del universo en un momento. Esta es una de las ramas de la física, la cosmología. Es una rama de la física que se plantea varias de las preguntas más fundamentales que puede uno plantearse. Por ejemplo, ¿cómo empezó el universo? ¿De qué está hecho? ¿En qué forma o cómo evolucionó a adquirir sus propiedades actuales? ¿Y qué nos espera en el futuro? Es ese tipo de preguntas que desde luego han preocupado a la humanidad desde el principio de la civilización. Y no solo somos los físicos, sino también otras personas en otras disciplinas, filosofía, teología, etcétera, que plantean preguntas similares a estas. Pero la diferencia es que en la física tenemos una metodología muy bien definida, y una metodología que se ha establecido durante por lo menos 350 años de investigación científica. Y la idea es que tratamos de enfrentar estas preguntas en base a las leyes de la física, preguntas tan fundamentales como el origen del universo, y la idea es utilizar las leyes de la física. Como muchos de ustedes, me imagino que son físicos o ingenieros o científicos, como muchos de ustedes sabrán, las leyes de la física son simplemente reglas, digamos, que describen fenómenos naturales. Invariablemente las leyes de la física o las leyes de la naturaleza invariablemente se descubren empíricamente a través de experimentos, y se generalizan los resultados de los experimentos expresados de forma matemática, de tal forma que se pueden manipular en precisamente forma de leyes. Por ejemplo, la ley de la gravitación de Newton es un buen ejemplo, las leyes de los gases de Boyle, etc. Pero el punto aquí central es que estas son leyes que se han verificado experimentalmente en nuestro planeta, y yo no voy a hablar de nuestro planeta, voy a hablar del universo. No voy a hablar de hoy, sino de eventos que han ocurrido durante 14.000 millones de años. Y la hipótesis central de todo el trabajo que se hace en este tema es que las leyes de la física que descubrimos aquí en la Tierra son universales. Se aplican no solo aquí, sino en cualquier lugar del universo, no solo hoy, sino en cualquier época en la historia del universo. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta muy simple. Me imagino que muchos de ustedes se la habrán preguntado: ¿de dónde viene el universo? Y nuestra idea actual de dónde viene el universo se remonta a un descubrimiento fundamental hecho en 1929 por un astrónomo americano, Edwin Hubble. Lo ven aquí. En esa época los astrónomos estaban tan mal pagados que vivían dentro de sus telescopios. ¿Lo ven? Y Hubble hizo un descubrimiento muy fundamental. Midió distancias a galaxias alrededor de nosotros, y midió también la velocidad a que estas galaxias se estaban moviendo, y descubrió algo completamente sorprendente. Descubrió que la velocidad
de recesión. Primero descubrió que todas las galaxias, con una excepción, Andrómeda, se están alejando de nosotros con una velocidad proporcional a la distancia. Y es decir, que una galaxia que está al doble de distancia de otra se mueve o se aleja de nosotros al doble de la velocidad. Lo que había descubierto es nada menos que la expansión del universo. La cosmología moderna se basa en este hecho empírico, experimental, descubierto por Hubble. Bueno, en principio suena un poco alarmante, ¿no? ¿Por qué están todas las galaxias alejándose de nosotros? ¿Qué problema tenemos? ¿Por qué todo el mundo se aleja de nosotros? ¿O estamos en el centro del universo? La respuesta es que no estamos en el centro del universo. Cualquier otro observador hipotético localizado en otra galaxia, representada aquí por estos bloques, observaría exactamente el mismo fenómeno. Así que, como pueden ver aquí, cualquier observador, mediría exactamente la misma ley de Hubble, de a todas las otras galaxias expandirse o alejarse con velocidad proporcional a la distancia. Así que no estamos en el centro del universo. Esta es la expansión universal, sería la misma desde el punto de vista de cualquier otro observador. Bien, pues el universo se está expandiendo hoy en día y eso quiere decir que en el pasado habrá sido mucho más denso de lo que es hoy. No necesariamente más pequeño. Este es un error común que incluso físicos profesionales cometen, pensar que el universo así se está expandiendo hoy en día, tenía menores dimensiones en el pasado. Eso no es necesariamente lo que sucedió, pero lo que sí es, por ejemplo, si el universo es infinito hoy, siempre ha sido infinito. Pero lo que sí podemos deducir de la expansión actual del universo es que en el pasado las galaxias estaban más cerca unas de las otras, es decir, el universo era más denso. Por eso aclaro aquí que esto no es todo el universo, sino solamente una pequeña fracción del universo. El universo puede ser infinito y nunca ha sido pequeño, siempre ha sido infinito. Bien, así que los que son físicos aquí saben, ingenieros, perfectamente bien que materia más densa también adquiere mayor temperatura y esa es la base de la teoría del Big Bang. El universo hace, como sabemos ahora, por razones que explicaré más adelante, 14.000 millones de años, empezó en un estado, digamos, de alta densidad y alta temperatura, al que nos referimos como el Big Bang. 14.000 millones de años, y desde entonces el universo ha estado expandiéndose, enfriándose a medida que se expande. Así que, ¿qué es la teoría del Big Bang? Bueno, es la teoría que el universo que conocemos, y esto es importante, comenzó aproximadamente 14.000 millones de años y surgió de un estado inicial que consistía de una colección densa, caliente y uniforme de partículas que llenaban todo el espacio y estaban originalmente expandiéndose en forma uniforme. Esa es la teoría del Big Bang. ¿Qué describe? Describe cómo el universo se ha expandido y enfriado. Describe de dónde vienen los elementos químicos. Creo que hay químicos aquí. ¿Sí? Ponen su mano, por ejemplo, por favor, si son químicos. ¿Ningún químico? ¿Físicos? Un químico. ¿Físicos cuántos? ¿Algunos? ¿Ingenieros? Ok. Yo empecé la vida como ingeniero, por cierto. Y me expulsaron de la facultad de ingeniería porque preguntó. No me expulsaron, pero me digamos, guiaron diplomáticamente a la física. Y describe entonces el universo de dónde vienen los elementos químicos, o por lo menos los elementos químicos más simples, y escribe cómo materia eventualmente se acumuló en estrellas y galaxias. Lo que no describe el Big Bang, y no me lo pregunten porque no lo sé, no se lo pregunten a ninguno de sus colegas de la facultad porque tampoco lo saben, es ¿qué causó la expansión? ¿Por qué hubo un Big Bang?
Eso no sabemos la respuesta. Este estado inicial en expansión es una hipótesis, pero no sabemos por qué tenemos un universo en expansión. Tampoco sabemos de dónde viene la materia y la energía. Simplemente suponemos que estaba ahí desde el principio, de una forma muy especial a la que ya me referiré más adelante. Esta idea se deriva básicamente de esa observación de Hubble. Y el primer principio de la física es que una hipótesis que pone uno, cualquier hipótesis, pero sobre todo una de esta magnitud, que se refiere a todo nuestro universo, tiene que poderse comprobar o verificar o desmentir a través de experimentos o observaciones. Y la teoría del Big Bang, combinada con las leyes de la física, da lugar a por lo menos tres predicciones muy importantes que voy a discutir ahora. La primera es, como ya dije hace un momento, la abundancia de los elementos químicos. Y en este caso, los elementos que se produjeron en el Big Bang son los elementos más simples: hidrógeno y helio, básicamente, un poquito de litio y demás, pero básicamente hidrógeno y helio. Predice la teoría del Big Bang, obviamente, predice que el universo no está completamente frío, que son calientes, se ha estado enfriando, pero no está a temperatura de cero hoy en día. Y como veremos más adelante, la teoría también predice que el universo es interesante, que tiene estructura, tiene galaxias, estrellas, planetas, estudiantes de ingeniería, de química y de física y demás. Como dije anteriormente, en el estado de alta densidad, el universo también tenía alta temperatura, y a medida que se ha expandido, se ha enfriado. Si un gas, por ejemplo, denso, se expande, la temperatura baja, como todos los ingenieros espero sepan, si no, no me vuelvo a subir un avión. Y aproximadamente 100 segundos después del momento inicial del Big Bang, la temperatura del universo había bajado suficientemente a aproximadamente 1000 billones de grados, y los primeros núcleos atómicos se formaron. Aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, los primeros núcleos atómicos se formaron, y la teoría del Big Bang, en forma muy simple, predice la abundancia de los elementos químicos ligeros que se formaron en esta época. Y una predicción del Big Bang se remonta a los años 60 y es realmente trivial. Yo doy clases en la universidad y puedo derivar estos números en 20 minutos, lo tengo ya muy bien practicado. En 20 minutos, utilizando física atómica, física nuclear muy elemental, pueden hacer la predicción que el universo contiene aproximadamente por masa 75% de hidrógeno y 25% de helio. Nosotros no estamos hechos de hidrógeno y helio, estamos hechos de otras cosas, pero eso es una fracción pequeñísima de lo que contiene el universo. El universo es esencialmente hecho de hidrógeno, 75%, a 24-25% de helio y aproximadamente 1% de los otros elementos de la tabla periódica. Esa es una predicción de la teoría y, como digo, hecha en los años 60, y cuando los astrónomos miden la composición química de nebulosas primitivas en el universo lejano, miden la composición química y ¿qué es lo que encuentran? 75% hidrógeno y 25% helio. Y ese es uno de los grandes triunfos de la teoría del Big Bang, y es una de las razones por las que es la teoría aceptada acerca del comportamiento de nuestro universo. Bueno, ustedes, quizá algunos de ustedes se pregunten, bueno, como dije hace un momento, yo no estoy hecho de hidrógeno o helio. En realidad sí estamos hechos de hidrógeno. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. El agua es una buena fracción, es hidrógeno, mucho del cual viene desde el Big Bang.
Pero digamos, la parte más interesante de los humanos no es hidrógeno ni helio, sino carbón, hierro y demás, calcio, etc. Y esos elementos no vienen del Big Bang, esos elementos más complicados, carbón, hidrógeno, oxígeno, etc., todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, ellos vienen, el origen de esos elementos no es en el Big Bang, sino en estrellas, particularmente estrellas de masa mucho mayor que la masa del Sol, las cuales explotan al final de su vida, y estrellas, desde luego, como me imagino muchos de ustedes sabrán, tienen reactores nucleares en el centro. Esos reactores nucleares transmutan el hidrógeno y el helio que viene del Big Bang y los sintetizan en elementos más complejos. Y cuando estas estrellas supernovas explotan, diseminan todo el producto de las reacciones nucleares, que eventualmente son absorbidas en otras estrellas, eventualmente planetas y eventualmente en nuestros cuerpos. Así que, si alguna vez se sienten deprimidos, los jóvenes se sienten deprimidos, simplemente piensen que son polvo estelar. Si eso no les levanta el ánimo, no sé qué les levanta el ánimo. Desde luego, para los pesimistas, pueden pensar que no somos polvo estelar, sino simplemente basura nuclear, ¿no? Pero en fin, de ahí vienen nuestros átomos. Bien, la formación del hidrógeno y el helio sucedió, como digo, a los 100 segundos después del Big Bang. Llevó 300.000 años para los primeros átomos, para que se formaran los primeros átomos. 300.000 años suena mucho, pero si en términos humanos, 300.000 años o 350.000 años sería el equivalente a un día en términos humanos. Así que cuando el universo era el equivalente de un día en términos humanos, los primeros átomos, no núcleos, sino átomos, los núcleos vienen de 100 segundos, los primeros átomos se formaron. Y esto tuvo efectos muy beneficiosos, sobre todo para los astrónomos, porque cuando los primeros átomos de hidrógeno se formaron, la neblina del Big Bang, el Big Bang tenía neblina porque los átomos estaban descompuestos en protones y electrones y la luz no podía escapar, pero cuando los electrones cayeron de los átomos de hidrógeno, en ese momento la neblina del Big Bang se disipó y 350.000 años, para ser más preciso, después del Big Bang, el universo por primera vez pudo brillar. La superficie del universo fue tan brillante como la superficie del Sol, y este es un momento crítico porque la luz, digamos, la radiación que se emitió en ese momento, 350.000 años después del Big Bang, esa radiación que ha estado, esta es la palabra que nunca recuerdo, fluyendo, gracias, esta radiación ha estado fluyendo durante 13.000 millones de años y la podemos medir hoy en día con telescopios. A esta radiación se le llama la radiación de microondas de fondo, que es nada más y nada menos que el calor, digamos, disipado en la primera fase del Big Bang. Esta radiación ha estado fluyendo y hoy en día se puede medir con gran precisión utilizando telescopios de longitud de onda adecuada. Esta radiación a través de todo este tiempo se ha decaído, digamos, y se ve hoy en día en la forma de microondas. Esta radiación fue descubierta en 1964 por estos dos señores, Arnold Penzias y Bob Wilson, usando un radiotelescopio, y ellos no sabían, no estaban buscando, no tenían idea del Big Bang, y fue un descubrimiento, como muchos de los grandes descubrimientos de la ciencia, completamente accidental. Ellos estaban interesados en medir radiación, ondas de radio del Sol, y cuando apuntaban su telescopio en otras direcciones, en cualquier dirección, siempre había una señal residual, y
inocentemente limpiaron el telescopio, creían que tenía alguna contaminada. Y trataron todo tipo de estrategias para deshacerse de esta radiación que venía de todo el universo. Sin darse cuenta, estaban tratando de deshacerse del universo mismo, porque esta radiación es precisamente esta radiación de microondas de fondo emitida cuando el universo tenía 350.000 años. Y ese es otro gran triunfo de la teoría del Big Bang, porque en 1948 un físico ruso había predicho que si el universo efectivamente surgió en el Big Bang, tendría que tener hoy en día una temperatura no cero, sino un poco sobre cero, 2.7 grados sobre cero absoluto, y esa es justamente la temperatura que vivieron estas dos personas. Ellos habían descubierto la evidencia directa de este pasado denso y caliente de nuestro universo. Esta radiación se puede medir hoy en día con gran precisión, sobre todo a través de naves espaciales, experimentos espaciales, y esta medición con gran precisión mereció el premio Nobel, a la mitad del premio Nobel en 2006 a esta persona aquí, John Allen. Así que la evidencia del Big Bang es primera parte, obviamente de ahí viene la idea, la expansión del universo. Esta radiación de microondas de fondo que nos da evidencia directa de que el universo fue caliente y denso hace un buen tiempo, casi 14.000 millones de años. Y la abundancia de los elementos ligeros, como dije, 75% de la masa en hidrógeno, 24% en helio y 1% en el resto. Esta es la evidencia empírica del Big Bang. Y es una evidencia contundente, al grado de que no conozco yo ningún físico profesional que ponga en duda estos principios como una buena descripción de nuestro universo. Bien, ¿de qué está hecho el universo? La respuesta a esta pregunta es bastante reciente y es realmente inesperada y sorprendente. Los bloques de construcción del universo son las galaxias. Galaxias son conjuntos de estrellas desde unos cuantos décimas de millones hasta cientos de miles de millones de estrellas. Nosotros vivimos en una galaxia parecida a esta, la Vía Láctea, y vivimos aproximadamente 2/3 partes al borde de la galaxia. Aquí estamos nosotros, en Santiago, y estos son los bloques de construcción del universo. A pesar de que nuestra galaxia contiene aproximadamente 10.000 millones de estrellas y que nuestro universo visible contiene aproximadamente el mismo número de galaxias, un número inmenso de estrellas, 10 a la 10 o 10 a la 11. 10 a la 11 en español no son 10 sino 100 mil millones de estrellas, y el universo visible contiene aproximadamente 10 a las 11 galaxias. A pesar de eso, lo que llamamos materia ordinaria, estos átomos de la tabla periódica de Mendeleev, constituyen únicamente aproximadamente 5% de lo que contiene el universo. 25% es una componente a la que llamamos materia oscura, y la materia oscura es materia oscura, no emite radiación en ninguna parte del espectro electromagnético. El 75% o el 70% del universo no es ni siquiera materia, es una componente descubierta relativamente recientemente, a la que nos referimos o la llamamos energía oscura. Esta parte, 5% lo conocemos bien, pero la mayor parte del universo no sabemos todavía exactamente de qué consiste, sobre todo la energía oscura.
¿Qué es la energía oscura? Ninguno de mis colegas profesionales sabe la respuesta. En 2 diapositivas o 3 les voy a comunicar todo el conocimiento que tiene la humanidad sobre este tema. Así que en unos 5 minutos van a estar al mismo nivel que los expertos mundiales, porque en realidad sabemos muy poco. Antes que nada, ¿de dónde viene esta energía oscura? ¿Cómo sabemos que el universo, 70% del universo es energía oscura? La historia es una historia muy interesante. El doctor Abuy me dijo que a ustedes les gustan las ecuaciones. Y en el camino yo pensé, si tengo lugar para una ecuación, ¿cuál ecuación les muestro? La ecuación más profunda y hermosa de la física, que es la ecuación de Einstein, de la teoría de la relatividad. No les voy a explicar la teoría de la relatividad aquí en general, simplemente quiero primero que la vean. Algunos de ustedes nunca más volverán a ver esta ecuación. Disfrútenla. Y lo que hace esta ecuación es, este término de aquí, describe la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo que nosotros experimentamos es perfectamente plano, no tiene curvatura, pero en escalas cósmicas el espacio-tiempo tiene curvatura, y esa curvatura está descrita por este término, que en realidad es un término muy complejo, están llenos de derivadas y demás, pero lo podemos escribir de esta forma. El lado derecho de la ecuación de Einstein describe el contenido del universo, y este término aquí contiene materia ordinaria, materia oscura, energía oscura, etc. Y lo que nos dice esta ecuación es que hay una relación íntima entre la geometría del espacio y su contenido. Y esta relación se expresa a través de la ecuación de Einstein. Einstein encontró esta ecuación en 1915. Se ve muy simple, es extremadamente compleja, tan compleja que Einstein no pudo resolverla. Pero al año de que la publicó, le llegaron 2 cartas. Una de un cura en Bélgica, llamado Lemaitre, y otro un matemático ruso de Rusia, llamado Friedman. Y muy alarmantemente le dijeron: señor Einstein, su ecuación del universo está equivocada, porque le dice que el universo debía estarse expandiendo. 1915, Hubble hizo sus mediciones en 1929. En esta época nadie sabía que el universo estaba en expansión. Y Einstein, muy alarmado, dijo: bueno, mi ecuación está equivocada. Y le añadió un nuevo término. Esta lambda se llama la constante cosmológica. Y es una energía, esta es una ecuación de energía. Así que los científicos, ingenieros y demás saben que el punto cero de la energía es arbitrario, así que añadir una energía es perfectamente legítimo de un punto de vista matemático. Y añadió este término que en realidad es muy detalle de la belleza de la ecuación. Pero en fin, en 1929 se enteró Einstein de que su colega Hubble, que no solo vivía en su telescopio, sino le dejaban fumar en su oficina, descubrió la expansión del universo. Y Einstein dijo: qué error por ti. Y todo el término cosmología. Y así murió Einstein. Casi 100 años después, astrónomos descubrieron un fenómeno realmente excepcional. Y la raíz de este descubrimiento viene de aquí, de Chile. Les explicaré en un segundo. Estas son galaxias distantes, y estas manchas de aquí son supernovas.
Ya les hablé de las supernovas anteriormente. Estas supernovas son estrellas que explotan y son tan brillantes que se pueden ver a distancias enormes. Y en un programa iniciado aquí por el doctor Amuy y sus colegas en el telescopio de Cerro Colorado, se hicieron los primeros sondeos de supernovas. Y a base de este estudio, complementado por estudios que llevaban muchos años, astrónomos pudieron medir la forma, a través de estas mediciones de las supernovas, la forma en que la luz se ha transmitido a través de miles de millones de años. Y con este tipo de medición, la luz nos indica la geometría del universo y nos permite, con análisis de estas mediciones, inferir la historia de expansión del universo. Y esto fue un shock total para los físicos. Tal shock que esta medición ganó el premio Nobel de la física el año pasado. Premio, como digo, basado en el trabajo hecho aquí en Chile por Mario y sus colaboradores. El resultado totalmente sorprendente es que el universo no solo está en expansión, sino la expansión se está acelerando. Es decir, el universo se está expandiendo cada vez más y más y más rápidamente. Como si ustedes manejan un automóvil, como si pusieran el pie en el acelerador y no quitaran el pie, se acelera más y más y más. Afortunadamente, eventualmente o se estrella uno o se acaba la gasolina, pero el universo no se estrella y acaba la gasolina, sino que continúa expandiéndose de forma cada vez más y más acelerada. ¿Por qué fue esto un shock? Bueno, esto es descubrimiento hecho alrededor de 1998. La razón por la que es un shock es muy simple. Imaginemos que lo único que tiene el universo es masa, materia, ¿okay? Estrellas y demás, materia oscura. La expansión del universo, en ese caso, como la materia causa atracción gravitacional, la expansión del universo debía ser frenada por la atracción gravitacional de la materia. Si lo único que hubiera es materia, la expansión inicial debía ser decelerada, frenada, porque la atracción gravitacional de la materia jala al universo. Y lo que se observó aquí es exactamente lo contrario. Hay algo que empuja al universo, una especie de antigravidad, una energía totalmente desconocida y curiosamente esa energía se describe por este término que ha vuelto a aparecer en la ecuación de Einstein, por el propósito opuesto al propuesto original. La idea que tenemos hoy en día más común es que la ecuación de Einstein correcta tiene este término, que este término es la llamada energía oscura, que está empujando al universo, se opone a la materia contenida en este término, que tiene exactamente el efecto opuesto de frenar la aceleración. Este término hoy en día es el término que domina en el lado derecho de la ecuación de Einstein, y esa es la razón por la que nuestro universo está en expansión acelerada. Cuando digo la razón, en realidad no es ninguna razón, porque no tenemos ninguna idea de por qué nuestro universo tiene esta constante cosmológica. Y, de hecho, bueno, puede uno preguntarse qué es la energía oscura. Lo que sabemos empíricamente es que es una forma de energía que produce una fuerza repulsiva y que ocasiona que el universo, la expansión del universo se acelere. No sabemos qué es. Probablemente tiene que ver con el vacío. Voy a hablar un poco más del vacío en unos minutos, pero el hecho es el siguiente. El espacio entre las galaxias está vacío, no tiene nada. Es un vacío perfecto. Imagínense una galaxia aquí y otra acá. Entre las dos galaxias no hay nada, hay vacío. Y a pesar de que hay vacío,
estas dos galaxias se están alejando de forma acelerada, hay algo que empuja a las dos. Así que la idea hoy en día es que esta energía oscura tiene algo que ver con el vacío, pero no sabemos exactamente qué. Bien, Mario me dijo que le gustan las ecuaciones. No les voy a dar una ecuación, sino un número. Si pregunta uno a un físico de la calle, en la Plaza de Italia, ¿cuál es el valor natural para la constante cosmológica? Este físico pensará inmediatamente, sí, energía de vacío. Y hay una energía de vacío, no tengo tiempo de explicar exactamente qué es esto, pero hay un valor natural que tiene que ver con la constante de Planck. Para los físicos aquí saben que es la constante de Planck, y es el punto cero de la energía de vacío. Bueno, si uno hace esta hipótesis de que esa es la energía oscura, el resultado que obtiene uno en 3 líneas de matemáticas es un valor 10 a la 122 mayor que lo que se observa. Es decir, totalmente equivocado. Ningún estudiante mío que tenga la respuesta a un problema con este error tiene futuro en la física. Esta es la predicción menos correcta de la física, en la historia de la física. Y lo que nos dice es que no tenemos idea de qué es la energía oscura. La física actual que tenemos hoy en día simplemente no acomoda la energía oscura. Tratamos de representarla a través de esta constante cosmológica, pero cuando preguntamos de dónde viene la constante cosmológica, obtenemos un resultado completamente absurdo. Así que el origen de la energía oscura es un problema abierto. No tenemos idea. Sabemos que está ahí, pero no tenemos idea. Bueno, ¿qué tal la materia oscura? La situación de la materia oscura es mucho más avanzada que con la energía oscura. Primero, ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Bueno, utilizando las leyes de la física, en este caso las leyes de gravitación de Newton. En particular, la famosa ley de Newton, que describe cómo los planetas se mueven en presencia del campo gravitacional, en este caso del Sol. Estas ideas se pueden aplicar a galaxias. Aquí hay una foto de una galaxia, y las estrellas dan vuelta alrededor del centro de la galaxia con velocidades que los astrónomos pueden medir, y cuando hacen esta medición, el resultado para los físicos está expresado aquí matemáticamente, pero para los físicos se los diré en palabras. El resultado es simplemente que la velocidad de estas estrellas es demasiado alta para poderse explicar únicamente en base a la fuerza gravitacional producida por la materia que podemos ver. Es decir, si la única materia que hay en una galaxia es la materia visible, la velocidad de estas estrellas es demasiado alta y las estrellas deberían haberse dispersado en el espacio. Y la diferencia es que existe otra materia que no podemos ver, invisible, materia oscura, que es esta materia oscura. Por alguna razón, los cosmólogos nos damos aires de santidad, así que a esta materia oscura le llamamos un halo de materia oscura. No es un halo, es simplemente un bloque de materia oscura que produce la gravitación necesaria para mantener a las galaxias en rotación. Esa es la evidencia más directa de la materia oscura. Y sin embargo hay otra evidencia también igualmente contundente, y esto tiene que ver con la ecuación de Einstein. Como les dije hace un momento, esta ecuación combina la geometría del universo con el contenido del universo. Y la mejor forma de imaginarse la geometría del universo y el hecho de que no es necesariamente plana es con este diagrama, donde vemos aquí un objeto pesado, por ejemplo el Sol, y podemos ver cómo el Sol distorsiona la geometría del espacio. Y es esta distorsión de la geometría que ocasiona movimiento, porque los objetos en el universo, los planetas por ejemplo, se mueven en esta geometría distorsionada, y eso es lo que, de acuerdo a la descripción de Einstein, nos permite entender por qué se mueven los planetas o por qué se mueven las estrellas
alrededor del centro de sus galaxias. Pero este principio tiene consecuencias muy importantes para la energía, para la materia oscura. Y eso es lo siguiente: imaginemos un observador aquí en Cerro Tololo o en cualquiera de los otros telescopios chilenos y una galaxia viendo la luz de una galaxia distante. Si entre la galaxia y el observador no hay nada, pero la luz, como todos sabemos, se transmite en línea recta. Pero si entre nosotros y la galaxia hay otras galaxias o cúmulos de galaxias, colecciones de galaxias, estas ocasionan una distorsión de la geometría del espacio, y esta distorsión de la geometría ocasiona deflexiones en la luz, porque la luz sigue estas distorsiones de la geometría. Así que la luz se desvía de la línea recta original, y estas desviaciones producen efectos dramáticos en las imágenes de la galaxia, efectos que fueron, por cierto, esta es la descripción original de Einstein de este fenómeno, se llama el fenómeno de lente gravitacional. Estas distorsiones producen efectos espectaculares en galaxias que fueron descubiertos hace 30 años por esta imagen es del Hubble Space Telescope, no es de 30 años, 20 años más o menos, de que se tomó esta imagen, y lo que ven aquí son galaxias normales en un cúmulo. Son estas, todas son galaxias normales, pero se pueden ver en detalle, no sé si podemos apagar un poco más de luz, pueden ver este tipo de galaxias completamente extrañas, elongadas. Estas galaxias son galaxias que están a una gran distancia detrás del cúmulo, cuya luz ha sido desviada por la distorsión del espacio causada por el cúmulo de galaxias en este patrón característico de lente gravitacional. Y los físicos y los astrónomos, midiendo el tipo de distorsiones, que pueden ver aquí hay una lente, otra, midiendo este tipo de distorsiones, puede uno inferir cuánta materia hay aquí en el cúmulo, y hay aproximadamente 10 veces más materia que no podemos ver comparada con la que podemos ver. Así que sabemos que la energía oscura existe por dos líneas de evidencia principales: la rotación de estrellas, las galaxias, y este fenómeno de lente gravitacional. Así que hay poca duda de que el universo está lleno de materia oscura. Pero mientras que ningún físico respetable, digamos, que recibe un cheque al fin del mes, estaría en contra de la teoría del Big Bang, esto no es cierto en este caso. 99% de los físicos profesionales admiten esto como evidencia, pero hay un 1%, quizá menos, un 0.1%, que les parece esto algo extraño. ¿Qué es la materia oscura? Nadie sabe la respuesta, pero tenemos ideas de que puede ser la materia oscura, y lo más probable es que la materia oscura es un tipo de partícula elemental, pero no partícula ordinaria, porque es oscura, no es partícula normal, no es partícula de las que forman los átomos de la tabla periódica, sino es otro tipo de partícula elemental, probablemente producida en los primeros momentos del Big Bang. Hay una teoría de partículas elementales que se llama supersimetría, y esa teoría predice la existencia de partículas que a veces se les refiere como cold dark matter o materia oscura fría. Son partículas producidas cuando el universo era muy joven, aproximadamente 1 millonésima de segundo después del Big Bang. En este momento la supersimetría predice que partículas elementales se habían creado en gran profusión que hoy en día proveen la materia oscura. Así que la hipótesis de la física es que la materia oscura es una partícula elemental creada en el universo temprano, diferente de las partículas ordinarias. Y la mayor parte de los físicos están de acuerdo con esta idea. Lo que me sorprendió enormemente recientemente es descubrir que no solo los físicos, sino otras gentes también saben lo que es la materia oscura. Esta es Angela Merkel, la primera ministra alemana, y aquí le preguntaron qué es la materia oscura, una partícula elemental.
Y no, esto no es extraño, que es física. Más extraño fue cuando me di cuenta que este señor, Tony Blair, también sabe lo que es la materia oscura. Y en este caso, pero este caso tampoco es muy extraño, porque Tony Blair es de Durham, viene del lugar donde yo vivo. Pero más sorprendente fue que este señor, el primer ministro actual británico, también sabe lo que es la materia oscura. Que él también sabe lo que es la materia oscura. Pero en cuanto llegué a Chile, yo venía aquí y se sabe lo que es la materia oscura. Es un problema latinoamericano. Es efectivamente una partícula elemental. Así que no solo somos los físicos, sino también los políticos que saben lo que es la materia oscura. Sin embargo, la ciencia no se hace por políticos, no se hace por dictar, sino que se hace por el método científico. Y no importa que Obama o quien sea nos diga que es la materia oscura, Merkel. La única forma de poder estar seguros de lo que es obviamente detectar la materia oscura. Y afortunadamente hay formas en principio de detectar la materia oscura. Hay tres formas. Una es detectar estas partículas directamente. Si la... Tengo 45 minutos también. Si la materia oscura es una partícula elemental, este cuarto está lleno de partículas elementales y de materia oscura. Está lleno de materia oscura, pero obviamente no la vemos, es oscura. Y estas partículas pasan por nuestros cuerpos. Aproximadamente 10.000 millones de partículas por centímetro cuadrado por segundo de nuestro cuerpo recibe este flujo de partículas, pero entran de un lado, salen del otro y no dejan ningún tipo de registro, afortunadamente, ¿no? Porque si no, sean malas para la salud. Sin embargo, pues es posible de diseñar experimentos que son tan sensibles que pueden detectar interacciones muy raras entre partículas de materia oscura y los átomos del detector. Y hay varios experimentos, generalmente en minas y lugares así, para bloquear rayos cósmicos que llegan desde las afueras de la Tierra. La otra posibilidad es crear materia oscura en el laboratorio, porque, como indiqué hace un momento, si la materia oscura es una de estas partículas supersimétricas, estas partículas, como dije, se produjeron en el universo cuando el universo tenía una edad de aproximadamente 1 billonésimo de segundo después del Big Bang. En este reactor en Ginebra, el LHC, me imagino que ustedes han oído hablar del LHC, ahí las energías que se generan son tan altas que corresponden a la energía del universo. El universo tenía 1 billonésimo de segundo después del Big Bang, así que en principio el LHC puede recrear las condiciones necesarias para producir este tipo de partículas. Y una de las grandes expectativas entre los físicos es que el LHC no solo descubra la materia oscura, sino que produzca materia oscura en el acelerador. La tercera forma es un poco exótica y tiene que ver con producción de rayos gamma. No voy a hablar de esto ahora porque no quiero que muera la gente aquí de hambre. Así que hay otra forma que tiene que estar relacionada con rayos gamma, pero no voy a hablar de esto en este momento. Porque quiero rápidamente discutir las ideas actuales sobre el origen del universo de galaxias, la estructura del universo. Y esto está íntimamente ligado con la presencia de materia oscura. La pregunta es, ¿de dónde vienen las galaxias?
Resulta que la génesis de las galaxias, de acuerdo a teorías contemporáneas, es bastante exótica y tiene que ver, como digo, con la presencia de la materia oscura. Para responder esta pregunta de dónde vienen las galaxias, tenemos que remontarnos al pasado, pero ahora no una billonésima de segundo después del Big Bang, sino mucho anterior, a 10 a la menos 35, esa fracción de un segundo. El punto decimal, 34 ceros y un 1, esa fracción de segundo después del Big Bang, cuando el universo, prácticamente en el momento en que el universo entra en existencia, sufrió una fase evolutiva muy única y muy extraña, relacionado con un concepto que ya he discutido hoy, que es el concepto de la energía del vacío. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la energía oscura? Hablé de la energía del vacío. El vacío está lleno de energía. El vacío no está vacío, sino está lleno de energía que consiste de materia y antimateria, partículas de materia y antimateria que se aniquilan muy rápidamente antes de que puedan detectarse su existencia, decaen en energía a su vez, decae en materia y antimateria, que decae en energía, que decae en materia y antimateria. Y esto ocurre muy rápido, a una velocidad tal que ningún instrumento en el laboratorio puede directamente detectar la presencia de esta energía de vacío. Y directamente, experimentalmente, puede uno medir que el vacío tiene energía. Hay un experimento muy famoso en la física, el efecto de Casimir, que consiste precisamente en la detección de la energía de vacío, pero no de la materia y antimateria de la cual consiste esta energía. De acuerdo a las teorías del universo de hoy en día, el universo cuando nació tenía un exceso de esta energía de vacío, y este exceso de energía ocasionó una expansión muy rápida durante un periodo muy breve que se llama el periodo de inflación. Y estas fluctuaciones que vimos en esta caricatura de la energía de vacío produce pequeñas irregularidades en el universo durante este proceso de expansión de inflación. Estas irregularidades, de acuerdo a conceptos de hoy en día, son la génesis de las galaxias. Estas irregularidades se llaman fluctuaciones cuánticas, porque estos son procesos cuánticos descritos por la física cuántica. Y de acuerdo a esos conceptos de hoy en día, el origen de las galaxias se remonta a estas fluctuaciones cuánticas. Estas son las condiciones iniciales. Es una proposición realmente extraordinaria. La proposición es que galaxias, estrellas, incluso nosotros, venimos de una fluctuación cuántica de la energía del vacío. Es una proposición seria. Pero esa es la proposición en la cual está basada nuestra idea del origen de las galaxias. Voy a saltar esto por cuestión de tiempo, porque quiero, esta proposición que acabo de hacer, la hice un poco rápido, pero es una proposición realmente de un alcance fundamental, ¿no? Que todos venimos de una fluctuación cuántica. Como ya dije anteriormente, no es cuestión de políticos o filósofos, es cuestión de ciencia. Esta proposición, para que sea parte de la ciencia, tiene que ser verificable o por lo menos, esto sí no sé cómo se dice, testable. Vale. Puesta a prueba. La base de la ciencia es probar las hipótesis. Bien, ¿cómo podemos probar la hipótesis de que las galaxias provienen de fluctuaciones cuánticas? Fácil, muy fácil. Necesitamos una bola de cristal. Pero tenemos una bola de cristal en la física. La bola de cristal es la radiación de microondas de fondo, de la cual hablé anteriormente, porque esta radiación nos permite ver directamente las condiciones que existían en el universo 350.000 años después del Big Bang. Y si la teoría de la inflación y la teoría de las fluctuaciones cuánticas es correcta, estas fluctuaciones cuánticas dejarían una señal en la temperatura de esta radiación descubierta por Penzias y Wilson en 1964,
La predicción de la teoría es que esta radiación no debería tener temperatura uniforme, sino pequeñas variaciones de un lugar a otro, de muy pequeña amplitud, y descritas por una curva aquí muy interesante, cuyos detalles no importan para los físicos. Aquí esta curva es una medida de la temperatura, diferencia de temperatura entre dos puntos en el cielo, como función de qué tan separados están en el cielo. Los detalles no importan. Lo que quiero comunicar es que usando las leyes de la física puede uno predecir exactamente qué tipo de temperatura, fluctuaciones en la temperatura fueron impresas en el universo por fluctuaciones cuánticas durante la inflación. Esta predicción se hizo aproximadamente en los 1970s, 80s. En 1992, NASA lanzó una nave espacial llamada COBE, que publicó este mapa de la temperatura de la radiación de microondas de fondo. Lo que están viendo aquí es un mapa que nos transmite las condiciones del universo 350.000 años después del Big Bang, cuando tenía edad equivalente humana de un día de edad. Esta radiación, descubrimiento de irregularidades, le ganó la segunda parte del premio Nobel 2006 a George Wood, que ha sido medida 10 años después, con mayor precisión, por otro satélite americano, y hace 2 semanas incluso por un satélite europeo. Y este es el resultado de estas mediciones. Esta es la curva que mostré rápidamente hace unos minutos, que describe la amplitud de estas fluctuaciones de temperatura. El de teléfono no me parece bien. Si alguien habla por teléfono, es verdad, esto es cierto, son mediciones de... así que esta es la curva que mostré hace un momento de la diferencia de temperatura entre dos puntos. Como digo, los detalles técnicos no importan, lo que importa es lo siguiente. Esta curva son las predicciones basadas en estas ideas exóticas de inflación y perturbaciones cuánticas, y los puntos son las predicciones experimentales por uno de estos satélites. Y esto es un monumento a la física. Y yo digo, es más que eso, es un monumento a la humanidad. El hecho de que físicos, utilizando las leyes de la física de la Tierra, tienen la habilidad de predecir fenómenos que tienen que ver con el origen mismo de su universo, y al mismo tiempo tienen la capacidad de construir máquinas que lanzan fuera de su planeta, que miden estas señales que son debilísimas. Y esto es la prueba experimental de que estas ideas de inflación y procesos cuánticos probablemente tienen que ver con la estructura del universo. En los últimos 2 minutos quiero nada más explicar cómo podemos es decir, este tipo de mediciones se refieren al universo temprano, un día equivalente humano. Desde luego el universo hoy es mucho más viejo. ¿Y cómo sabemos que estas pequeñas perturbaciones cuánticas efectivamente dan lugar a galaxias? La forma en que se hace este tipo de cálculo es a través de simulaciones en computadoras, supercomputadoras, a las que simplemente se les enseña física, que por cierto es mucho más fácil enseñar una computadora que un estudiante, que para empezar las computadoras no hacen preguntas, y lo más importante es trabajan todo el tiempo, sábado, domingo. Entonces programa uno la computadora con las leyes de la física, le da uno las condiciones iniciales de inflación, y simplemente es una cuestión de dejar que la computadora calcule lo que sucede. Este es un ejemplo, una simulación hecha en el instituto, donde ven originalmente una de estas fluctuaciones cuánticas y cómo evoluciona. Lo que ven aquí es la materia ordinaria, gases colapsan y producen estrellas, las estrellas explotan como supernovas, y al final
de esta simulación, que lo único que hace realmente es resolver las ecuaciones de la física. Esto es lo que surge de esta simulación. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo que esto es bastante sugestivo de que estas ideas no son completamente absurdas. Bien, así que termino ahora pues, concluyo la historia que les he contado hoy. En la primera parte de esta conferencia les hablé del Big Bang y les di la evidencia por la cual sabemos que la teoría del Big Bang, por lo cual creemos que la teoría del Big Bang es una descripción bastante realista de la evolución de nuestro universo durante sus 14.000 millones de años de existencia. La segunda parte, casi muy rápidamente, por falta de tiempo en parte, pero también porque estos son conceptos nuevos. La idea es que la historia cósmica del origen de las galaxias empieza 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang, con este proceso de inflación que produce pequeñas fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas dejan una señal en la temperatura de la radiación de microondas de fondo, descubierta por el satélite COBE y medida ahora con gran precisión por otros satélites que nos dan confianza de que esta descripción es una descripción apropiada. Simulaciones de computadora finalmente muestran cómo estas pequeñas irregularidades en la densidad del universo temprano finalmente evolucionan, dando lugar a galaxias como nuestra propia galaxia. Y ¿es esto el fin de la historia? Bueno, espero que, sobre todo para los jóvenes, que se vayan hoy con la siguiente impresión. Hemos avanzado enormemente en nuestro estudio del universo, en nuestro conocimiento del universo. A pesar de eso, las preguntas fundamentales, más fundamentales, permanecen abiertas. ¿Qué es la materia oscura? Probablemente una de esas partículas elementales, pero hasta que alguien no me la enseñe en los dedos, no voy a estar completamente convencido de que esa es la respuesta. ¿Qué es la energía oscura? Ese es un problema completamente abierto. Se cree que tiene algo que ver con la energía del vacío, pero exactamente qué, nadie sabe. Finalmente, la pregunta de los 64 millones, ¿cómo empezó el universo? Lo que he hablado hoy nos remonta a 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang, pero no al Big Bang. ¿Cómo empezó el universo? ¿Por qué hay un universo? ¿Qué ocasionó el Big Bang? Son preguntas abiertas para las nuevas generaciones de físicos. Esta es una foto tomada desde mi oficina en Durham, la catedral, el castillo de Durham, y concluyo diciendo que ha habido enorme progreso en los últimos 30 años en este tema de la cosmología. Sin embargo, estoy seguro que hay mucho más por venir en este tema en el futuro. Y aquí termino. El concepto del infinito. Ese es un concepto que en realidad la mayor parte de las gentes manejan, de hecho, de forma cotidiana, pero sin darse cuenta. La mejor forma de entender el infinito es simplemente pensar en los números, ¿no? Los números 1, 2, 3, 4 es una secuencia infinita. Es decir, ustedes piensen en el número más grande que pueden imaginar, sumen uno y hay otro número más. Así que la secuencia de números que utilizamos todos los días en contar es una secuencia, es un ejemplo de infinito que manejamos sin preocuparnos mayormente por él. En el caso cósmico, desde luego, el concepto es un poco más sutil.
pero efectivamente, pero es del mismo principio. Cuando decimos que el universo es infinito en extensión, por ejemplo, simplemente el mismo principio. Imagínense el universo, la parte mayor del universo que puede, siempre habrá más allá de esta concepción de algo muy grande. En ese sentido el universo sería infinito, pero no sabemos hoy en día si el universo es infinito o finito. Eso no se sabe. Todo depende, curiosamente, del comportamiento de la energía oscura. Si la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, entonces lo más probable es que el universo efectivamente sea infinito y continuará expandiéndose indefinidamente. Y el mismo concepto de infinitud espacial se puede aplicar también a la infinitud temporal. Así que, a menos de que la energía oscura haga algo raro en el futuro, el pronóstico mejor que puedo hacer hoy, pero no es mucho mejor que el pronóstico del tiempo, pero el pronóstico que le puedo hacer hoy es que el universo continuará expandiéndose sin límite y correspondientemente espacialmente tampoco tiene límite. Pero eso depende fundamentalmente de la naturaleza de la energía oscura, y como no sabemos qué es la energía oscura, no sabemos realmente si esta es la respuesta correcta. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, Einstein cuando escribió su ecuación y se le comunicó por Lemaitre y Friedman que la solución más simple de la ecuación de Einstein implicaba un universo de expansión, él se alarmó obviamente porque en ese momento, en 1915, no se sabía que el universo estaba en expansión, y de hecho él visitó a Hubble personalmente. Hay una foto que no mostré aquí, pero Einstein oyó rumores de que este astrónomo en California había descubierto este fenómeno de expansión del universo, y de hecho fue a visitar a Hubble, conversó con Hubble, se convenció de que estas mediciones eran correctas, y finalmente entonces quitó este término que había añadido a sus ecuaciones para obtener un universo que no se expandía. Así que esa fue una historia, es una de las historias románticas de la física del siglo XX. Quería preguntarle su opinión con respecto al origen del Big Bang. Sí. Si existe, si existe la capacidad del hombre para responder eso, el origen causa del Big Bang, y si puede ser negativo, ¿qué condiciones se tendrán que cumplir para responder esa? Muchas gracias por esa muy buena pregunta, y me gusta mucho que me la haya formulado en forma de opinión, porque en este momento lo único que puede uno emitir en este tema es opinión, porque no tenemos ninguna teoría científica que nos guíe. Déjame primero explicarle por qué no tenemos una teoría científica que nos permita responder a esta pregunta. ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿De dónde surgió el Big Bang? ¿O qué hubo antes del Big Bang? La razón la conocemos bien, por la razón por la que no podemos responder a esta pregunta con la física actual, esa la entendemos. Es la siguiente. Básicamente hay dos ramas de la física, dos grandes sectores de la física. La parte gravitacional, que se describe por la ecuación de Einstein, y la parte cuántica, que se describe por las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y estos dos sectores de la física hoy en día se aplican a situaciones muy diferentes. La relatividad, la gravitación en particular, describe movimientos de planetas, de estrellas, pero también describe movimientos en la Tierra, pero describe una serie de fenómenos muy limitados, ¿no? Sobre todo fenómenos cósmicos. La mecánica cuántica, por otra parte, es la mecánica, es la descripción de la física de partículas elementales, de átomos, de núcleos, de electrones, de materia oscura. Estos dos sectores viven en mundos diferentes, en el sentido de que dentro de la física no existe una teoría que combine las dos. Tenemos una serie de ecuaciones, la ecuación de Einstein, que describe las ecuaciones de Newton, la gravitación, tenemos la ecuación de Schrödinger y demás, que describe la mecánica cuántica. Pero no hay ninguna descripción que incluya gravitación
fenómenos cuánticos. Y resulta que a medida que viajamos al pasado, a medida que nos aproximamos al Big Bang, hoy en día esto no es una limitación para la física porque la fuerza de gravitación es infinitesimamente más pequeña que las fuerzas nucleares, las fuerzas de la mecánica cuántica. La fuerza entre un protón y un electrón es como 10 a la 40 y tantas veces mayor que la fuerza de gravedad entre estas dos partículas. Así que por eso podemos hacer física sin tener una teoría de gravitación cuántica. Pero a medida que nos aproximamos al Big Bang, poco antes de la inflación ocurrió 10 a la menos 35 segundos, a las 10 a la menos 43 segundos puede uno demostrar que en ese momento la física cuántica y la física de la relatividad son simultáneamente importantes. Es decir, que la fuerza de la gravitación es comparable a las fuerzas que rigen las interacciones entre las partículas. Y no existe una teoría de la física que se llamaría gravitación cuántica. No existe. Y por lo tanto, sabemos que no podemos utilizar conceptos de hoy en día para responder esa pregunta. Y de hecho, si uno trata de extrapolar las ecuaciones de Einstein o las ecuaciones de mecánica cuántica a ese momento, simplemente las ecuaciones se destruyen a sí mismas. Nos dicen, no me puedes aplicar en este régimen. Y de hecho Einstein pasó muchas decenas de su vida tratando de desarrollar una teoría de gravitación cuántica. Stephen Hawking, el famoso físico inglés, también muchos dicen han desperdiciado su vida tratando de formular una teoría de gravitación cuántica. Así que en ausencia de esa teoría, que quizá venga en el futuro, y eso se refiere a la segunda parte de su pregunta, hay esfuerzos hoy en día en teorías de cuerdas y demás para tratar de unificar gravitación mecánica cuántica. Cuando tengamos una teoría de gravitación cuántica, en ese momento quizá podamos responder a esta pregunta. Sobre si tiene el ser humano suficiente capacidad, la evidencia es que sí, ¿no? Todo lo que he hablado hoy, hace 50 años, hubiera sido cuestión de escándalo, ¿no? Y hoy espero los haya convencido de que hay evidencia de todos estos conceptos tan extraños y exóticos. Así que, eso es una pregunta muy interesante. En 2 semanas tengo un debate con un filósofo en Oxford acerca precisamente de ese tema. El tema del debate es sobre si el conocimiento es limitado o si hay límites al conocimiento. Y mi opinión personal es que pues seguramente habrá límites a lo que podemos conocer, aunque si el universo es infinito no está claro que haya límites a nada, pero el límite es enorme, ¿no? Si vemos cuánto ha evolucionado nuestra habilidad de comprender a la naturaleza y al cosmos en los últimos cientos de años, yo creo que las posibilidades a futuro son inmensamente abiertas. Así que, y como digo, hay incluso direcciones que están siguiendo hoy en día y quizá eventualmente respondan a esa pregunta: ¿por qué vino el Big Bang? ¿De dónde surgió el Big Bang? De hecho, hay artículos que puede uno leer, un poco especulativos, al margen de la ciencia, que por físicos de gran prestigio y distinción, empieza el originador de la teoría de gravitación, Alan Guth. Él habla de forma perfectamente respetable acerca de hipótesis que podrían haber dado lugar a la creación del Big Bang. Pero eso está al margen de la ciencia actual. La respuesta llevó tanto tiempo que es una pregunta muy importante. Y la prueba de que la inflación casi ciertamente ocurrió, la provee las deducciones de la radiación de microondas de fondo, porque esas deducciones son exclusivas de la teoría, casi exclusivas de la teoría de la inflación. Y por ejemplo, hay toda una rama de la física que utiliza los datos de la radiación de microondas de fondo para limitar las posibilidades de varios tipos técnicos de detalles de la inflación. Así que, claro,
esa correspondencia es única o no, pues es difícil, porque estamos hablando de fenómenos que son bastante únicos. Pero usted tiene razón, estoy de acuerdo en una cosa. En la cosmología tenemos una situación muy extraña desde el punto de vista de la ciencia, porque tenemos solamente un objeto de estudio, al que le llamamos el universo. Yo siempre tengo envidia de los biólogos, porque los biólogos pueden, uno, hacer experimentos, y nosotros no. Dos, no solo tienen una rata, tienen un número ilimitado de ratas con las cuales pueden hacer experimentos. Los cosmólogos estamos limitados por tener un solo objeto de estudio. Y dos, no tenemos la habilidad de hacer experimentos. Así que estoy de acuerdo que es algo, desde el punto de vista científico, único. La cosmología es única. Y hace preguntas únicas, pero preguntas de gran alcance. Lo único que diría, antes de escuchar la pregunta de ella, es que tratemos, es parte de nuestra conclusión genética, tratar de comprender a nuestro universo. Así que utilizamos las herramientas que tenemos a la disposición, que son las leyes de la física. ¿Sí? ¿Qué me querías preguntar? Bueno, parte de decir una cosa mi pregunta es, considerando que existen ciertos alcances en cuanto a ciertas posturas que solamente el método científico puede llegar a un límite, y luego de eso no se puede traspasar, por ejemplo, no sé si no caer en un error dialéctico al utilizar ciertos conceptos como, por ejemplo, el universo. Dentro del concepto del universo lleva ciertos otros conceptos menores, mayores, como finitud, temporalidad, etc. Lo digo un poco como la posición filosófica, o sea, cuando la física comienza a dialogar necesariamente con la filosofía, o la física comienza a volverse más teórica. Sí, No se esa es puede... la misma, muy relacionada a la pregunta que hizo el señor aquí. Quizá usted no lo oyó, pero me hizo una pregunta muy similar. No, bueno, porque estoy de acuerdo que no solo estos temas, el origen del universo, etcétera, son de interés no solo para los científicos, son de gran interés para los filósofos. Los teólogos, obviamente, les interesa, ¿no? Yo estuve hace unos meses en una mesa redonda con teólogos, filósofos, sociólogos, cosmólogos. Y todos nos hacemos las mismas preguntas. Obviamente, los teólogos, ¿no? ¿Qué pregunta mayor hay para un teólogo que de dónde viene el universo? La diferencia, sin embargo, es muy clara, es diferencia metodológica. En la física tenemos una definición muy rígida de lo que llamamos actividad científica legítima, digamos, basada en este concepto de hipótesis, predicción, medición. Y los físicos, siempre y cuando nos ajustemos a este esquema rígido, estamos haciendo ciencia. Y en esa forma nos distinguimos de esas otras actividades que son tan genuinas, tan legítimas como la ciencia. No creemos, no proclamamos nosotros tener exclusividad sobre la sabiduría o sobre la correctitud, no existe, ¿verdad? No tenemos nosotros, no reclamamos que somos los únicos que tenemos las respuestas, pero tenemos un sistema muy bien establecido, muy bien definido, y ese es el sistema científico. Pero el diálogo con los filósofos, con los biólogos es fascinante. Sí. ¿De qué manera los físicos tradicionales, la física tradicional, pueden entrar en diálogo con lo que se llama física teórica sin traer en la metafísica como la filosofía? Sí, siempre y cuando haya base experimental, entonces es física. Por ejemplo, ahora tenemos este debate con los físicos que trabajan en teorías de cuerdas, string theory, porque hablan de multiverso, por ejemplo, y por definición, si existe el multiverso, no hay forma de relacionarse con ese multiverso, no hay forma de hacer experimentos. Y entonces, si esto es física o es metafísica, ellos dirán, no, es física. Y los físicos más de tierra como yo decimos, bueno, ¿dónde están las predicciones? Bueno, ahora no hay predicciones hoy en día, pero en el futuro es posible que la teoría de cuerdas haga una predicción que hoy no podemos conseguir, obviamente, no lo han hecho, que en principio sea
podemos someter a la prueba. A ese momento le damos la imprimatur de física. En este momento, este tipo de actividades están, digamos, en la frontera. Pero como digo, desde mi punto de vista son perfectamente legítimas y son perfectamente fascinantes y son áreas de actividad humana que debemos respetar y estimular. No tenemos nosotros la exclusividad. Las físicas no tenemos exclusividad, simplemente tenemos un esquema de trabajo y reconocemos los límites de las cosas que podemos responder. Bueno, sé que hay otras preguntas por allí, pero pueden acercarse a continuación a hablar con el profesor Frank. Así que les quiero dar las gracias primero a nuestro invitado por esta magnífica presentación muy exhaustiva y a ustedes por su presencia. Muchas gracias.